¿Qué tal? Que Dios les bendiga, hermanos jóvenes. Es para mí un placer compartir con ustedes un mensaje que se titula El joven cristiano y el mundo. Espero nada más llevarme unos 20 minutos o quizás menos para animarles a que ustedes conozcan más de Dios, que tengan ánimo, pasión por la verdad, pasión por la vida, pasión por Cristo, para que ustedes puedan comprobar lo que Dios ha prometido en su palabra. Existen más de 3,000 promesas en su palabra, muchas de ellas son para todos los seres humanos, otras son específicas, entendemos, para el pueblo de Israel, otras para la iglesia, otras fueron específicas para ciertas personas. Sin embargo, sin duda alguna podemos nosotros disfrutar de miles de ellas. Y a lo largo de la historia el ser humano ha buscado identificarse con una verdad, ya sea la vida, los estudios, la filosofía, el físico, la belleza, etcétera, etcétera. Conforme pasa el tiempo, cada nación, religión, cada humano empieza a tender a desviarse de su pensamiento, qué es lo mejor para mí, qué voy a hacer, voy a estudiar una carrera para que me deje más dinero, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que Dios no nos creó para esta clase de cosas, sino nos creó para conocerle. Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a Jesucristo y obviamente creerle a su palabra, y lo que ustedes ya saben, y si no lo saben, es entregarle su vida pidiéndole perdón por nuestros pecados. En toda la historia solo ha existido un hombre que afirmó ser la verdad y comprobarlo. Muchas personas han dicho: yo soy el Cristo, yo esto, aquello, más allá. Sin embargo, ninguno de ellos lo ha comprobado, sino solamente el Señor Jesucristo. Quizás ya lo sepas, en Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa relación viva, dinámica, eficaz que podemos tener nosotros con el Hijo de Dios, Jesucristo, puede darnos a nosotros un panorama distinto a la vida. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Va a haber altibajas, va a haber problemas, dificultades, obstáculos. Es muy normal, el Señor Jesucristo lo enseñó, mientras vivamos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de engaño, de odio, etcétera, etcétera. Pero Cristo nos dijo que podemos confiar en Él. En Juan capítulo 4, creo que tú ya has leído este pasaje, Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo planeó tener una conversación con esta mujer que era bien religiosa, la mujer samaritana, ¿verdad? Como tú sabes, era bien religiosa, tenía sus amantes y había tenido 5 hombres, y el que estaba no era su marido, estaba en unión libre. Pero eso sí, era bien religiosa, era una inmoral, pero tenía toda su creencia en Dios, y le dice a Jesucristo: bueno, ustedes los judíos dicen que allá en el monte de Jerusalén, mis padres y aquí nosotros adoramos a Dios. Pero Cristo les dijo: nada de eso, la religión no te va a traer satisfacción, no te va a traer paz, joven, no te va a traer absolutamente nada. Por eso el cristianismo no debe de verse como una religión, sino una relación personal con el Hijo de Dios, donde tú vives, experimentas su dirección. Vas a fallar, vas a venir ante Él y decir: Señor, por favor, ayúdame, como un hijo, hacia un padre, rogándole dirección. Y en Juan 4, Cristo le dijo algo sumamente importante a esta mujer. Él le dijo: del agua que tú beberás, está hablando espiritualmente, vas a volver a tener sed. Y ya había tenido hombres, ya había buscado en hombres, era, se supone, ¿verdad?, una mujer de la vida galante, porque a mediodía, que era la hora de la comida, por eso le dijo a sus discípulos: vayan y busquen algo de comer. Usualmente iban las mujeres no decentes al pozo a sacar el agua. Usualmente las mujeres decentes, vamos a ponerlo así, iban en la mañanita, a veces hasta antes de que saliera el sol. Y aquí fue en un momento donde Cristo sabía que iba a venir una mujer que tenía que presentarle el evangelio, y ella iba a decirle a los demás: he aquí alguien que me ha dicho la historia, no será él el Mesías, no será él el Cristo. Nada más para que vean el impacto del Señor Jesucristo. Le dijo: el agua que yo te daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué, joven? Porque tú y yo siempre vamos a querer más. Ya tienes esto, quiero más. Quiero un mejor carro, una mejor casa, esto, ya me cayó gordo mi novio, mi novia, etcétera, etcétera. Y comienzas a tener este pensamiento, y lo dejas que crezca, te va a contaminar y te va a engañar. El libro más atacado, más perseguido y más desprestigiado por el mundo, ¿sabes cuál es? No es el Corán, no es el Tripitaka de Buda, el Mahabharata, ninguno de esos libros religiosos. El libro que más se ataca en toda la historia es la Biblia. Entonces,
Yo me puedo pensar, ¿verdad? ¿Por qué no atacan los otros demás libros? ¿Por qué no hay un ataque contra esto, contra aquello? Al contrario, hasta una tolerancia, un respeto, pero no a la Biblia, porque en la Biblia se encuentran verdades absolutas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cambian a través de la historia, que tienen vigencia en este tiempo y que sobre todo tienen impacto espiritual, emocional y hasta físico de todos aquellos que las creen. Pero si no la lees, si no le dedicas tiempo a hablar con Dios, a orar, a estudiar la Biblia, a tener un estudio sistemático, diario de la palabra de Dios, a memorizarla, te la pasas viendo otras tonterías, ¿verdad? Memorizando otras cosas, Game of Thrones y estas tonterías, vas a llenar tu mente de pura basura. El mundo dice que disfrutes la vida, que no te limites, que solamente se vive una vez, pero Dios dice, sí, disfruta, estoy de acuerdo, pero con sabiduría. Y esa sabiduría no es la que el mundo ofrece. Es una sabiduría por excelencia que viene más arriba de lo que tú y yo podemos imaginar, y es la Biblia. Cuando tengas oportunidad, léete Proverbios, capítulo 1, del 1 al 4. Yo siempre le recomiendo a la iglesia que lean un proverbio diario. ¿Cuántos días máximos puede tener un mes? 31. Proverbios tiene 31, léete uno diario y así terminas el mes y vuelves a empezar. Y luego léete el capítulo de Eclesiastés una vez al mes, son 12, y así te lo avientas por un año, el libro de Eclesiastés. Obviamente, sigue leyendo otra lectura, no estoy diciendo que nada más te limites a eso, pero es un buen consejo para que obtengas mucha inteligencia y sabiduría respecto a esto. Entonces, el ser humano, según el hombre, es dirigido por la razón. Esto es una mentira, jóvenes, no es cierto. La razón no gobierna, dice la filosofía, la razón es lo que nos gobierna. Mentira, mentira, mentira. La verdad es que el ser humano no es gobernado por la razón, si no, no habría adulterio, porque sabes que eso te destruye tu vida, tu familia, sexo antes del matrimonio, sabes que puedes salir embarazada, ¿verdad? Y el hombre usualmente no se hace cargo, etcétera, etcétera. O la droga. Si fuéramos racionales, si tuviéramos realmente la capacidad de que la razón nos gobernara, entonces no caeríamos en ninguno de estos errores. Pero como no somos gobernados por la razón, la Biblia dice que somos gobernados por los malos deseos, por nuestros malos deseos. Permíteme leerte Colosenses capítulo 3, 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiero que noten, jóvenes, que nosotros también podemos tener todavía estas características. Y si nosotros no las hacemos morir, es decir, no las alimentamos, les quitamos todo lo necesario o vital. ¿Qué es lo vital? El alimento y el agua. Básicamente le quitas la oportunidad que esto surja, ¿verdad? Dejas de ver pornografía, tienes cuidado de las películas que ves, tienes cuidado de dónde te metes con tu novio, con tu novia, de estar a solas, las drogas, tener cuidado con los amigos, etcétera, etcétera. Comenzarás a tener éxito en la vida. Proverbios 1 al 4, todo capítulo 1 al 4, ahorita que mencionaba eso, nos habla de los consejos del rey Salomón que recibió de David. David, su padre, le dijo a Salomón: Salomón, ante todas las cosas, no, por eso cuando se le presentó a Dios en Gabaón a Salomón, él le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Salomón pidió lo que le aconsejó David, su padre. O sea, fue el impacto de David lo que le dijo a Salomón, y Salomón tomó la decisión de seguir ese consejo. Dios le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón, porque así dice Proverbios 4, cuando tengas oportunidad de leerlo, dijo: yo también soy hijo de mi padre, o de mi madre, delicado ante los ojos de mi padre. Y dice: mi padre me aconsejaba y me decía, sobre todo, ante todas las cosas, adquiere sabiduría. Así le dijo David a Salomón. Y eso fue lo que hizo que Salomón tomara la mejor decisión y pusiera en las manos de Dios esta petición. Y Dios le dijo: me ha agradado tu petición. ¿Qué harías tú si Dios te dijera: ¿qué quieres que yo haga por ti? Dios tiene misericordia, Dios quiere bendecirte. Así dice el Salmos 37, el Salmos 34, deleítate a sí mismo en Jehová, 37:4, ¿verdad? Y el 4 donde habla de su protección, buscarlo, protegernos, etcétera, etcétera. Dios quiere que le preguntemos, que le digamos: Señor, me gustaría esto para mi vida, aquello, quisiera estudiar esto, quisiera tener esto, Señor, ofrecerle esto a mi familia, irme de vacaciones, bla, bla, bla. Y Dios dice: muy bien, pero necesito primero formar tu carácter. Porque en el momento que tú llegues a la cima sin mí,
la caída va a ser muy dolorosa. Pero si llegas a la cima conmigo, en medio de obstáculos y dificultades, tendrás la oportunidad de vivir en sabiduría. Lo que quiero decir con esto, jóvenes y hermanos, es que necesitamos de Cristo en nuestras vidas para disfrutar de ellas, de la familia, de tu futuro. Cuando Cristo vino a este mundo, enfrentó un mundo infestado por demonios. Detrás del mundo que enfrentas existe un mundo espiritual que es más real de lo que tú y yo vemos. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice que las cosas que vemos creadas fueron hechas de las que no se ven, del mundo espiritual, de las cosas que no se ven. O sea, hay un mundo espiritual detrás de todos estos engaños que Satanás quiere que tú caigas para tenerte como una presa y que no logres el objetivo por el cual Dios está invitándote a hacer. Es tu decisión, Dios no te va a hacer manita de puerco. Y es importante que lo entiendas, que este mundo no es sencillo. En Efesios 6:12, ¿verdad? Porque muchos cristianos me han dicho, pues ya tenemos la victoria, ya esto, ya... Entonces, ¿para qué nos manda Pablo ponerle una armadura de Dios? O sea, arráncale Efesios 6:12, ahí, arráncale del 10 al 17, porque ¿para qué? Es un engaño de Satanás. Necesitamos venir a Dios todos los días y decirle, Señor, necesito hablar contigo, necesito poner esto en tus manos, Señor, esto se ve difícil, los ataques son muy fuertes, Señor, y yo quiero protegerme con el escudo de la fe, yo quiero tener la espada de la palabra de Dios para con ella contrarrestar todos los ataques, etcétera, etcétera. O sea, tienes que entender que vivimos en un mundo que ofrece pasiones desordenadas y sobre todo es agradable a los ojos. Las ventanas de tu vida son los ojos de tu alma, de tu espíritu, las ventanas, los ojos, lo que ves, lo que tocas, etcétera, etcétera. Todo eso es llamativo y es importante entender que Dios quiere que nos ofrezcamos, que nos enfoquemos en lo que Él tiene, por lo cual al final es mucho mejor. 3 cosas que el mundo ofrece y todo cristiano enfrenta. 3 cosas y rápidamente quiero, bueno, son más, ¿verdad? Pero las estoy encapsulando en 3. Número 1, la inmoralidad sexual. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres hacer enojar a Dios? Bueno, dice Colosenses capítulo 3 del 5 al 6, y ahorita lo leímos, y Colosenses 3 del 5 al 6, haced pues morir lo terrenal que hay en vosotros, porque si no, dice la lista, porque si no, la ira de Dios vendrá sobre los hijos, no dice sobre aquellos que no le creen, sino los hijos de desobediencia. ¿Puede existir esto en nuestras vidas? Sí. Y nada más falta prender la televisión y darte cuenta de todo el ataque que existe. En las telenovelas, las películas, ya desde las 10, 9 de la mañana se empieza a utilizar lenguaje soez, insultos, ¿verdad? Salen hombres homosexuales, mujeres lesbianas y que son bien felices y que traen ameno al programa, etcétera, jijiji, jajaja, sin darse cuenta de que esos dentro de ellos, aunque no lo quieran aceptar, sino ahorita, en un futuro, se van a sentir vacíos. ¿Por qué? Porque Satanás es lo que hace, engaña y después, como dice, da la puñalada trasera. Entonces, esto es importante de entender, ¿verdad? Efesios 5, del 3 al 6, quiero leer otra vez, digo ahora Efesios 5, 3 al 6, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escúchame bien, si tú has caído en el pecado de la inmoralidad sexual, hay perdón, hay restauración, no malinterpretes esto. Eso quiere decir que aquellos que prosiguen viviendo así y no se arrepienten, no podrán heredar el reino de los cielos. Sin embargo, hay perdón, hay restauración. Si no, pregúntale a David, el rey David. Entonces, esto es importante entender, que Dios sí perdona. Salomón, pregúntale a Salomón, el papucho de papuchos, que tuvo 1000 mujeres, el chiquilín, nada más para que lo veas. Entonces, esto nos enseña que los llevó a muchos problemas. Romanos capítulo 1, cuando tengas oportunidad de leer, ahí habla acerca de la inmoralidad sexual, perversiones que existieron, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales. Levítico 18, Levítico 20 habla más respecto a esto, y dice el 26, Romanos 1:26, por esto Dios los entregó, escúchame bien, ahorita voy a explicar esto, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, esta palabra de entregó
no significa que Dios dijo, órale, ahí les va, ustedes lo van a, tengan, esto, se lo merecen. Dios no está haciendo eso. La escritura en el original significa cedió el paso. En otras palabras, ¿verdad? Ceder el paso, en inglés se dice yield, ahí cuando vas en la carretera dice yield, cuando tú vas a entrar a la carretera principal, tú tienes la responsabilidad de verificar que no venga ningún carro, detenerte si es necesario, bajar la velocidad, porque ellos tienen preferencia. Eso es lo mismo que está haciendo Dios. Yield o ceder el paso significa, Dios, te rechazamos, no te queremos, etcétera, etcétera, hasta un lado. Dios nos protege como lo hacía con Job, nos cerca de bendición cuando le servimos y le obedecemos y le buscamos. Entonces Dios dice, muy bien, ¿no me quieres? Entonces yo me hago a un lado. Entonces cuando hace eso, la palabra entregar significa, quita la protección y cede el paso al engaño, a la maldad, a lo que hemos cosechado. ¿Sí quedó claro eso? Entonces espero que sí, ¿verdad? Entonces no es que Dios lo envíe, sino que Dios se hace a un lado, porque esa es nuestra decisión, lo hicimos a un lado, y ya no hay protección de Dios y cede el paso a la maldad. No es su voluntad permisiva, pero así lo permite por nuestra decisión. Entonces tenemos nosotros que tener esto con mucho cuidado, ¿sí? Y esto nos enfrenta a cualquier edad, la inmoralidad sexual. En segundo lugar, la fama, el poder y la riqueza. La fama, el poder y la riqueza, ¿verdad? Así en los hombres se le dice la falda, la lana y la dama. La dama, la lana y la fama. La lana, la fama y la dama. El hombre más millonario de toda la historia se encuentra descrito en la Biblia y se llamó el rey Salomón. Riquísimo. Ninguno de ellos ha sido como él, ni los billonarios de este tiempo tuvieron la riqueza que él logró obtener. Dios se la dio por su deseo de servirle, de buscarle y pedirle, Señor, yo estoy muy joven, soy básicamente torpe, no sé cómo dirigir esta nación, dame un corazón entendido para ser sabio y dirigirlos. Eso fue lo que pidió, le agradó a Dios y Dios le dio dinero, riquezas. Y dice la escritura que juntaba plata como si fueran piedras, ¿verdad? Con ganas de decirle, pues échame algunas piedras, no importa, de ese tipo que no te interesan. Entonces, este hombre en Eclesiastés 2, cuando tengas oportunidad de Eclesiastés 2, dice que en su jornada, en su vida, encontró que todo, ¿verdad? Disfrutó de la vida, el sabor, la fama, el poder, las riquezas, me construí estas mansiones, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál fue su conclusión? Está en el versículo 11, Eclesiastés 2:11, que todo es vanidad. Y la palabra vanidad en hebreo es la palabra Hebel, así como suena con H. Hebel, o a veces la pronuncian Hebel, y significa vanidad, significa que todo es transitorio, insatisfactorio y vacío. O sea, está bien, lo disfruté, pero pasa y se convierte en una vaciedad porque ya no me da placer, ya no me agrada, termino de básicamente su uso y me cansé de eso y ya no me es satisfactorio. Entonces, ¿quién es tu gallito Giro, joven? ¿Quién es el que dices, este mero, verdad? Yo quiero ser como él, yo quiero ser como aquella, yo quiero tener el riqueza, yo quiero tener la fama, yo quiero tener el poder. Y puedes decir cualquier cantante, ¿cuál? O algún deportista que te gustaría tener, ser como tal persona. Sin duda alguna, sus vidas, si no tienen a Cristo, sería insatisfactoria. Y tú lo puedes ver, joven. Ve cuántos deportistas, cuántos cantantes no han tenido, y ya tiene un amante, y ya tiene una casa, y ya tiene otra, y ya tiene otra mujer, y bla, bla, bla. Y tendrán quizás fama, poder, riquezas. Hasta les preguntan, ¿usted qué opina del matrimonio, verdad? Pregúntenle del deporte, pregúntenle de canciones, pero ¿por qué del matrimonio? ¿Y qué opina de esto, aquello? Cuando ya han tenido 2, 3 matrimonios, se han descubierto con amantes, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que el mundo no les trae satisfacción las cosas que Dios les da. En tercer y último lugar, la duda. Es muy natural que el ser humano comience a dudar. ¿Será Dios, por favor? En serio, yo quiero creer a tu palabra, quiero animarme, quiero tener pasión por la verdad, pero muchas personas han dicho, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Realmente vale la pena? ¿Vale la pena estar apasionados por la verdad? ¿Venir al templo o ir al templo? ¿Estudiar la Biblia? ¿Hablar con Dios? Etcétera, etcétera. Dice en Proverbios capítulo 1, quiero que me acompañes a leerlo. Proverbios 1, del 22 al 32. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice Dios, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,
y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Escucha bien. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice Dios, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Escuchen bien, antes de que Dios permita la maldad que se haga a un lado, antes nos habló. Antes nos dijo, ese es mi consejo, Leobardo, haz caso, mira esto, mira aquello, ten cuidado con esto, mira allá, etcétera, etcétera. Sin embargo, como hubo un rechazo, Dios entonces dice, bueno, entonces vamos a hacer un lado. Sino que dice el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Escuchen bien, la sabiduría y el temor de Jehová. Y no conocieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto, básicamente, lo que sembraste y cosechaste, de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad. Escuchen bien, hay prosperidad aun cuando se rechaza el consejo de Dios, cuando se hace a un lado a Dios, pero esto dice, los echará a perder. Dios toma responsabilidad de reprendernos, de mostrarnos su verdad, nos llama, extiende su mano y nos da la responsabilidad de creerle como agentes morales, de aceptar o rechazar su verdad, su reprensión. La pregunta es, ¿hasta qué punto vamos a llegar ahí? En Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no podemos engañar a Dios. Por favor, joven, ahorita comienza tú a sembrar en creerle a Dios, en servirle a Dios, en conocer a Dios, en apasionarte por Dios. Y después te toparás, ¿verdad?, con la verdad de Dios. Y aún en este tiempo yo me topo con personas y aún cristianos que le echan la culpa a Dios y levantan el puño contra Dios. En Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, está diciendo Salomón que por nuestro propio error nosotros cometemos la torcedura de nuestras vidas, pervertimos nuestras vidas, etcétera, etcétera, y dice Dios que después nos enojamos contra Dios. Termino con Proverbios 1:33, joven, es uno de mis favoritos, que dice, mas el que me oyere. Y esta palabra, shma o shema, en el hebreo significa obedecer y oír, es lo mismo. Ellos los alternan, los judíos. Por eso cuando dice Romanos, que hace el apóstol Pablo, Romanos 10:17, acerca de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, significa que oyes y obedeces la palabra de Dios. O sea, nada más, ya lo oí, órale pues, se trata de obedecerla. La escuché, la atendí y ahora la obedezco. Eso es lo que quiere decir. O sea, es la fe, la oyes y la obedeces. Pero aquí dice, mas el que me oyere, es decir, el que preste atención y me obedezca, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién no quiere eso para su vida, joven? ¿Quién no quiere vivir en la vida tranquilo, disfrutar de la vida, habitar confiadamente y sin temor del mal? Dios dice, yo me comprometo en que tú vivas confiadamente, en que vivas tranquilo, sin temor del mal, siempre y cuando me prestes atención y me obedezcas. La pregunta es, ¿lo harás tú? Te voy a invitar a orar. Señor, en esta hora, yo quiero poner en tus manos a cada persona que nos va a estar escuchando por este medio. Que tengas misericordia de mostrarles tu paz, tu amor y sobre todo tu salvación, tu sanidad, Señor. Yo sé que nosotros, Señor, hemos pecado y necesitamos tu ayuda, Padre. Por favor, limpia y purifica nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos no solo a disfrutar, sino aprender de que tú quieres que vivamos, Señor, confiando en ti, obedeciéndote, Señor, en todo lo que tú mandas. Pero ¿cómo vamos a obedecer lo que no conocemos? Si no te damos tiempo para escuchar tu palabra, para conocer tu verdad. Oh, Señor, por favor, te ruego, bendice a cada persona que nos escucha, bendice sus vidas, sus familias, da dirección, da paz y danos, Señor, de tu perdón. Perdónanos, Señor, por favor, si hemos vivido en el engaño satánico, demoníaco, y hemos sido dejados ser influenciados, por espíritus, Señor, malignos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos dejar a un lado la inmoralidad sexual, porque esto ataca a cualquier edad. La fama, el deseo por la fama, el poder, la riqueza, etcétera, etcétera. Eso me traía más felicidades, aquello más allá, mentiras, Señor. Ten misericordia. Te ruego, Padre, también, por favor, que nos ayudes a creer que tú siempre estás con nosotros. Perdónanos cuando dudamos. Tú eres Dios
y te agradecemos por tu presencia y tu dirección. Bendícenos pues, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Les invito, por favor, a que vivamos apasionados por Dios, por la verdad, conocerla, sobre todo compartirla, vivirla y disfrutarla. Que Dios les bendiga.